queremos que el Señor hable a nuestros corazones, y doy gracias nuevamente a ustedes por la invitación en esto. Y alguien que también quiero agradecer es Joaquín, creo que lo estoy diciendo bien porque es el ingeniero de todo esto que maneja la tecnología, y te agradezco, Joaquín, porque yo para esto realmente tengo que depender de mi nieta, que aunque sea que con 8 años sabe más cosas de lo que yo puedo saber de la tecnología, así que espero que también podamos trabajar juntos en esto, y gracias desde ya. Algo que le pedí a Jorge para que le avise a Joaquín, él va a poner en pantalla el pasaje bíblico, el primero que vamos a tener hoy día. Hoy día nuestro tema va a ser sobre la oración. No es un tema desconocido, definitivamente, pero sí es un tema que siempre podemos ondear y buscar mucho más de lo que Dios quiere decirnos. Y espero que el Espíritu Santo me ayude realmente a poder compartir un poquito más de todas estas ideas, de todo lo que Él puso en mi corazón para compartir con ustedes. Así que Él va a poner la lectura, y si me permiten, con todo respeto, quisiera pedirles que la página quede allí en la pantalla, porque realmente mi intención es que nos enfoquemos en la lectura, que miremos pausadamente cómo la lectura de la palabra de Dios puede llegar a nuestros corazones. ¿Y por qué digo esto? Una de las cosas que, si me permiten, creo haber aprendido precisamente en la enseñanza de la palabra en la iglesia de Grace, el pastor John tiene una forma de enseñar que se llama expositiva. No es temática, aunque a veces, alguna vez lo ha tenido, pero más bien es positiva. Por eso sus mensajes, el mensaje expositivo normalmente tiene una buena duración. Si fuera una hora, hora 15, es lo que tarda el mensaje solamente, más el resto del servicio. Pero créanme que si estamos enfocados en escuchar la palabra de Dios, ese tiempo pasa volando y como que quisiéramos más, pero hay que a veces esperar hasta el próximo domingo como continúa lo que Dios quiere decirnos. Y esa es la forma que Él ha estado enseñando por años. Yo no voy a hacer eso en esta noche, no se asusten, pero lo que sí quiero decir es que es importante que leamos la palabra y la leamos pausadamente, con toda la gramática puesta. Siempre digo a los hermanos, con los puntos y comas, todo lo que corresponde, porque eso tiene un sentido al estudiar la palabra de Dios. No soy maestro en ese aspecto de gramática, simplemente quiero remarcar lo que creo que Dios sí quiere hablarnos a nosotros. Así que si tenemos ahí la lectura, me voy a arrimar al teléfono, si me permiten, voy a hacer la lectura con ustedes, y después vamos a tener juntos un poquito de explicación a lo que el Señor quiere decirnos. Estamos en Mateo 6, y del versículo 5 al versículo 13. Si tienen sus Biblias, por supuesto, pueden acompañarme siempre que estamos. Esta es la versión Reina Valera 1960, la nueva versión internacional, que se llama también, como hay otras que son más confiables, como también incluso la Biblia de las Américas, y alguna otra también. Hay muchas que han salido, pero lamentablemente han perdido mucho de los que dicen aquellos que realmente entienden idiomas originales, que han perdido la traducción. Pero sí podemos seguir confiando en esta versión. Y dice lo siguiente: y cuando ores, está hablando el Señor Jesús, ¿verdad? No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Si me permite, pasamos a la próxima página. Gracias. Vosotros, versículo 8, pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y ahí dejamos la lectura en este momento. Después iremos al próximo pasaje. Es importante tener presente que esta enseñanza del Señor está dentro del contexto del así llamado, que muchos conocemos, el Sermón del Monte. El capítulo 6 al capítulo, del capítulo 5 al capítulo 7, ahí en Mateo, es el Sermón del Monte, y dentro de todos estos temas que el Señor abarca está precisamente la oración. Ahora, veamos el contexto en todo esto. El Señor está hablando acerca de la oración aquí. ¿Por qué? Porque la oración es uno de los elementos de su reino. Y tal vez ustedes ya lo saben, pero es bueno recordarnos que cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son parte de los que se llaman evangelios sinópticos, es decir, que tienen similitud, estructura similar, que nos ayudan a entender. Prácticamente los tres hablan de los mismos puntos, de los mismos elementos. Y el cuarto, que es Juan, está hablando del Señor Jesús como Dios. El primero es como rey, el segundo es como siervo y el tercero es como hijo, para que tengamos como referencia. Así que recuerden, rey, siervo, hijo. Juan es Dios, si quieren tomar nota sobre esto. Ahora, todo el libro presenta precisamente Mateo a Cristo como el Rey, los 28 capítulos. Y esto es importante, porque Cristo aquí está presentando la manera apropiada de orar, el patrón, la forma, la estructura de cómo debemos orar. Y esta es una oración realmente tan simple. Tenemos todos los ingredientes, como una especie de fórmula o de receta, por así decirlo, espiritual, para poder hacerlo. Esto es, si queremos realmente orar de acuerdo al estándar de Dios, debemos tener presente algunas de estas cosas. Y uno de los elementos de la oración es orar por nuestro pan diario. Ahora, eso no supone que lo tenemos o que no lo tenemos. Simplemente está ahí. Y tenemos que realmente enfrentarnos con esta palabra. Ahora, en realidad, ¿a quién no le gusta comer un buen pedazo de pan, verdad? Sea italiano, francés, el que le guste, con un poco de manteca. Dejémoslo ahí, porque si empezamos a hablar de pan, ya realmente el estómago se nos hincha un poco, pero es algo muy sabroso. Pero lo importante en esto, que eso no supone que lo tenemos o que no lo tenemos, pero que simplemente está ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos presente que pedimos a Él. Y recuerdo lo que leímos antes, que Él sabe todas nuestras necesidades antes de que se la pidamos. Ahora, en realidad, esto es importante porque Mateo 4 también nos recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, necesitamos saber cómo orar. Es interesante, los otros días hablaba con un hermano y yo digo, ¿cómo puede ser que Dios nos haya hecho una trampa en esto, ¿no? Perdónenme si hago esa expresión, lo digo con toda reverencia, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, y qué cosa tan sabrosa, ¿cómo que no podemos vivir del pan? El pueblo de Israel vivió del maná, y nosotros como que no pudiéramos hacerlo también así, pero Dios tiene otro propósito en esta expresión a través del Señor Jesús. Recordemos que esta oración, que es lo que sí es conocida como el Padre Nuestro, ¿verdad? Es la oración de los apóstoles. ¿Y por qué se llama así oración de los apóstoles? Porque precisamente uno de ellos fue quien le pidió al Señor Jesús que les enseñara a orar. Si ustedes van a Lucas 11:1, si quieren su referencia y lo anotan, después lo pueden leer, se los leo aquí. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, no encontré en claro quién es ese discípulo, pero no creo que sea relevante quién fue que le preguntó, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Recuerden que aquí está hablando los discípulos de Juan el Bautista.
Y aunque la Biblia no tiene esta revelación, como decíamos precisamente, es importante tener presente de que hay una forma de poder dar de parte del Señor para con sus discípulos, de que aprenden una estructura de lo que sería evidentemente o se traduciría a través de las generaciones como la oración más importante dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque fue el Señor mismo. Ustedes recuerdan que los rabinos también hacían oraciones para sus discípulos para que ellos pudieran recitar. Bueno, lo importante no es la recitación, lo importante es la estructura de la oración, porque el Señor mismo no quería que fuera una repetición vana. Él mismo no oraba con una repetición vana, por así decirlo, por el hecho de que sus palabras realmente lleguen hasta el cielo de acuerdo a su sentimiento, porque hay una buena erudición en todo esto. No, el Señor quería que los discípulos conocieran que ahora, la forma de comunicarse con el Padre, precisamente, era como Él lo hacía. Él lo hacía, hablando con Él, compartiendo su intimidad, su corazón, su espíritu. Y qué interesante poder ver cómo ellos pudieron escuchar esto, y el Señor mismo les dio este ejemplo en la medida que ellos muchas veces lo veían al Señor orando. Y es eso tal vez lo que les atrajo de poder decir, bueno, Señor, enséñanos a orar. Ahora, también debemos entender algo. Esta oración tiene dos secciones que son importantes tener presente. En primer lugar, que las primeras tres partes tienen realmente que ver con Dios, los primeros tres versículos, si lo ven ahí. Y los últimos tres tienen que ver con el hombre. Es decir, que la primera parte tiene que ver con la gloria de Dios y la segunda tiene que ver con la necesidad del hombre. ¿Y por qué es importante tener esto presente? Nuevamente volvemos al tema, por la forma en que el Señor les enseñó cómo debían orar. Nuestra actitud de oración muchas veces, lamentablemente, muchas veces va directa a la petición. Sí damos gracias al Señor porque podemos tener un nuevo día y todo eso, pero inmediatamente parece que ya vamos a la lista de necesidades y nos olvidamos de realmente reconocer lo que Dios quiere que reconozcamos, lo que el Señor mismo enseña a sus discípulos, a reconocer a Dios donde Él está. También vimos que hay tres peticiones, ¿ok? Miren ahí conmigo el versículo 9, si lo podemos poner en pantalla nuevamente, dice, santificado sea tu nombre. El versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estas se enfocan en ¿quién? En Dios y su gloria, evidentemente. Después vimos tres peticiones allí, más enfocándose en el hombre y en su necesidad. Versículos 11, ven, y versículo 13. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios, entonces, es el punto supremo aquí. Y no es sino hasta que Dios está en la perspectiva apropiada que el hombre puede orar de esta manera. Lo voy a repetir esto, simplemente, y permítame, quiero no equivocarme y leerlo si es necesario. Y no es sino hasta que Dios está en la perspectiva apropiada que el hombre puede orar de esta manera. Eso es muy importante para que nosotros entendamos lo que Él quiere. Y no les mencioné algo, pero les voy a pedir disculpas si a veces tengo que enfocarme un poco en mis notas. Lamentablemente, tuve una situación física hace unos años atrás y perdí lo que se llama mi memoria corta. Es decir, lo que a veces puedo llegar a estudiar, entonces a veces algunas cosas se me olvidan. Así que con todo respeto, a veces voy a necesitar que mirar un poco a mis notas para poder hilvanar los pensamientos. Gracias, y más tarde les diré un poquito por qué todo esto también. Es importante que nos enfocamos nosotros, nuestras propias necesidades, más en enfocarnos a Dios, y esto debe ser al revés. ¿Por qué? Porque Dios debe ser reconocido donde Él está. Mantengamos esto en mente por un momento. En primer lugar, vemos que el nombre de Dios, después el reino de Dios, y la voluntad de Dios. Y después pasamos a las necesidades del hombre, dijimos. Déjame decirles algo más. No podemos orar de manera apropiada o de la manera que corresponde con respecto a nuestra propia situación humana, hasta que Dios mismo no está en el lugar apropiado, en el lugar que le corresponde. Permítame repetir esto si es posible. No podemos orar de manera
apropiada o correcta con respecto a nuestra propia situación humana hasta que Dios esté en el lugar apropiado. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene que estar realmente en el lugar que le corresponde, allá. En primer lugar, nuestro enfoque, quitar del medio todo lo que nosotros, por así decir, queremos, porque nos preocupamos muchas veces por eso y nos olvidamos, incluyo mi persona, nos olvidamos que Dios sabe todas las cosas antes que se las pidamos, dice. Prácticamente hablando, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? Nuestra reverencia y aún cómo es nuestro lenguaje. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que llegar a Dios con una erudición, así como dice la palabra, ¿no? Como llegaban los hipócritas, ¿no? Que querían llegarse a Dios de una manera que fueran vistos. Dice que ellos ahí van a tener su recompensa. ¿Sabe qué recompensa? Solamente ser vistos delante de la gente. Pero Dios no recompensa la hipocresía. Entonces, no hay nada que Él pueda dar en todo esto. Por eso debemos tener presente precisamente eso. Si hay algo que tenemos que retomar en nuestra vida, permítame la expresión, es la actitud con la cual llegamos nosotros a Dios. Cómo nosotros nos presentamos frente a Él. ¿Cuál es la actitud en el sentido de que vamos a Él con exigencias? Porque a veces incluso las palabras que podamos usar pueden sonar un poco exigentes y no necesitamos hacer eso, hermanos. Necesitamos tener precisamente la humildad que el mismo Señor tuvo. Recuerden, precisamente el Señor, cuando estuvo en el Getsemaní, Él estaba orando. ¿Y qué dijo Él a su Padre? Padre, si es posible, que pase esta copa de mí. Él no dijo, Padre, quítamela. Él lo podía haber hecho. Él es Dios y Él es hombre en ese momento. Pero sin embargo, Él se humilló para poder pedir delante del Padre que fuera la voluntad del Padre hecha en su vida. Y por supuesto, después aún mismo está la exaltación que tenemos en Filipenses 2, que Pablo habla precisamente que Él mismo se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque un día toda lengua le va a confesar, toda rodilla, todos nosotros nos arrodillaremos delante de Él, nos hincaremos y le confesaremos como Señor y Dios. Qué hermosa pensar de esa situación. Y recordamos el versículo 6 que acabamos de leer, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y recuerden también Santiago 4:10, muy reconocido el versículo. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahí está. Dios exaltó y un día exaltará al Señor también. Y todo el mundo le confesará como Dios. Ahora bien, tenemos esto dicho y es importante que debemos conectarnos con todo esto que sigue. Porque cuando llegamos a la segunda parte de esta oración, no hace a un lado a Dios. No lo hace a un lado a Dios. Aunque Dios es exaltado primordialmente en la primera mitad, la segunda mitad no lo exalta a Él, sino esto no lo hace a un lado, pero por ejemplo el hecho de que Dios nos da nuestro pan diario, perdona nuestras deudas y no nos mete en tentación, permite que Dios tenga control para que su gloria y su poder sean manifestados en cada uno de nosotros. Muy importante. Todo eso tiene una razón de ser. Cuando nosotros pedimos a Dios, y por eso puso el Señor estas palabras en la oración, para tener presente que nosotros de esa manera podemos expresar su poder y su gracia. Ahora, dice, no nos metas en tentación. Recordamos, Santiago nos habla precisamente del tema de la tentación, que Dios no tienta a nadie. Pero el tema está más bien que podamos nosotros estar en una actitud santa, separados de la tentación, aislarnos de la oportunidad de caer en tentación. ¿Por qué? Porque podemos nosotros definitivamente o bien traer gloria al Señor o no. Y esa es la forma que podemos orar y que podemos tener presente cuando le pedimos a Él. Por eso es importante, y insisto en esta expresión, si me permiten, que podamos tener en mente la estructura de esta oración. Y sí, podemos orar al Padre Nuestro, podemos hacer esta oración de los apóstoles. Nadie dice que no podamos orar, pero sí, y muchas veces incluso los nuevos creyentes
pueden orar de esa manera hasta tanto van aprendiendo, pero es importante que entiendan las partes de la oración y el por qué el Señor enseñó de esta manera la oración, para que tengamos presente Dios y tengamos presente nuestra condición como hombres y lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo es que Dios se santifica en todo esto? Dice en el reino y también en todas las cosas, para que Él haga su voluntad. Al darnos nuestro pan diario, Dios se santifica. Al perdonar nuestras deudas y al guiarnos en nuestras vidas. Él está siempre a nuestro lado. Hemos estado orando por toda necesidad y continuamos orando. Y Dios sabe cada necesidad. Y qué bueno, y créanme, hermanos, me gozo en escuchar sus oraciones y compartir que hay una iglesia, como muchas otras, que sí, tienen presente no solamente las necesidades locales, las necesidades propias, pero también oramos siempre por aquellos que están fuera sirviendo a Dios, llevando el evangelio en cualquier parte de que el Señor les ponga, sea en nuestro país o en otros países. Ellos también necesitan esa bendición. Qué hermoso escuchar la canción de la bendición que se hizo con respecto a este tiempo de COVID. Y yo no sé cuántos la habían escuchado o cuántos han investigado por internet. Casualmente, no que lo busqué a propósito, pero me he dado cuenta que hay muchos países que ya lo han hecho. Y realmente me emociona mucho haber escuchado la bendición hecha por el pueblo judío, en hebreo cantado. Y aún los árabes, hay niños, coro de niños cantándolo también, en distintos idiomas. Y es bueno poder tener esto no solamente como una canción. Sí, es una bendición que podemos pedir a Dios para que Él cuide de cada uno de nosotros en todo el mundo. Él tiene su propósito en todo esto, siempre, siempre. No deja una oportunidad sin mostrar su propósito, su bendición. Y somos bendecidos, porque precisamente en Cristo tenemos todas las riquezas y la bendición que Él puede proveer para nuestras vidas. Así que sigamos pidiendo en oración siempre por cada una de esas necesidades por las cuales pedimos. Y evidentemente vamos a ser bendecidos. Y en otra cosa que podemos ver, y dice ahí sobre el final, si se santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde? Versículo 10, mírenlo ahí. ¿Qué dice? Como el cielo, también en la tierra. Entonces, ¿cómo es que Dios se santifica? Su nombre trae su reino y hace su voluntad en la tierra al darnos nuestro pan y todo lo demás. En otras palabras, es como que la segunda mitad trae a Dios a la vida, aquí, a nuestra humanidad. Trae a Dios a la tierra, trae a Dios a la existencia humana, de tal manera que estas dos partes, ¿no? Estos dos elementos van de la mano, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Lo ven? Ahora, resumiendo todo esto, prácticamente podemos decir que no es las primeras tres, en cierta manera, quieren congraciarse con Dios. No es que en la oración esta debemos congraciarnos con Dios, debemos hacer algo, decir algo que Él pueda sentirse bien. No hace eso, al contrario. Y después realmente presentarnos lo que nosotros queremos y necesitamos. Entonces sí, la oración sería egoísta, y Dios no espera eso de cada uno de nosotros. Permítanme simplemente expresarles esto. Pudiéramos tal vez traducirlo en estas palabras. Padre Dios, glorifícate a ti mismo en nuestra provisión diaria. Padre Dios, glorifícate a ti mismo en nuestro perdón constante, que Él lo da. Glorifícate a ti mismo en la guía y dirección de tu Espíritu en nuestras vidas. Y finalmente, Padre Dios, desplígate en tu mundo, que tu reino venga en la tierra. ¿Y cuántas veces pedimos esto a Dios? Que el reino del Señor venga. Decimos, Señor, venga tu reino. Escuchamos todos los problemas, todas las circunstancias que vivimos. Y con todo respeto les digo esto, estamos en un mundo que está totalmente convulsionado. Mi país me duele, ¿por qué? Porque tengo mi familia, mis amigos, mis hermanos allá. Estamos en un país que está en este momento en una definición de presidente que realmente está en un caos total, porque este país o bien se transforma de una forma o permanece de otra manera. Pero entre medio de todo estas circunstancias, muchas cosas sufren al mismo tiempo. Familias divididas, aún iglesias que dejan la sana doctrina,
para poder alinearse simplemente con cuestiones sociales, solamente para poder estar bien con la sociedad. Y eso sí que es doloroso. Si me permiten, vamos les voy a aconsejar algo para que tengan, si quieren leer algo interesante con respecto al tema, todos conocemos al predicador Carlos Spurgeon, ¿verdad? Hemos oído de él, a quien se le llamó el príncipe precisamente de los predicadores. Hay un artículo en internet que si les interesa pueden ir a buscar, lo anoté aquí, uno de sus sermones. Dijo algunos sermones, ¿no? Este es el sermón 1402, pero no lo van a buscar como sermón 1402. El tema del sermón es: no nos metas en tentación. Si les gusta una buena lectura, se las aconsejo. Esto es parte del púlpito del tabernáculo metropolitano que se llamó, donde él predicaba y enseñaba la palabra en su época. Y a ver si me permiten, cómo estamos a tiempo. Me queda una hora más todavía, ¿verdad? No, no creo. Definitivamente les voy a comentar algo que sí quisiera comentarles, y es el hecho de que vamos a la lectura de la oración del Señor rápidamente, de Juan 17. Si la tienes ahí, por favor, la puedes poner. Te voy a agradecer. Y yo quiero que la lectura sí nos ayude a decir mucho, y vamos a ver lo que el Señor también nos recuerda, porque la oración es el ejemplo, la que vimos recién, pero ahora el Señor Jesús va a orar y nos va a decir algo. Dice, estas cosas habló Jesús. Juan 17, voy a unos versículos. Voy a hacer lo siguiente, si está, perdóname, Joaquín, casi me olvidaba tu nombre. Vamos a tratar de simplemente remarcar, y si me permiten, les voy a dejar para que puedan leer todo el capítulo en casa, que es precisamente la oración del Señor. Pero vamos a acentuar, si tenés ahí tal vez separado, versículos 11 al 23. Si se puede, a ver, lo pudiéramos hacer. Comenzamos con el 11, si se puede cambiar la página, y gracias por haber preparado todo esto. Hermanos, créanme que en poco tiempo hicieron mucho por mí y no lo merezco, pero gracias por tanta atención en esto. Del versículo 11, abajo de todo dice, y después cambiamos a la próxima página, dice, y ya no estoy en el mundo. Está hablando el Señor Jesús a su Padre, ¿verdad? Mas estos están en el mundo. Ahora el Señor está hablando de nosotros, la iglesia. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Próxima página, por favor. Ahora, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado la palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No veo permítame un segundito, la última línea. Gracias. No te preocupes, Joaquín, permíteme un momento, hermano. Simplemente voy a hacerlo más práctico directamente. Errores técnicos del predicador, si me permiten. Bueno. Ahora sí. Está en pantalla cualquier cosa. ¿Perdón? Que está en pantalla el 18. Oh, gracias. Versículo 17 nuevamente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Vamos a la próxima página y nos dice lo siguiente. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, presten atención a esto, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado, a ellos como también a mí me has amado. Gracias. Evidentemente hay mucho que podemos decir en esto, pero no es mi intención tomar toda la explicación. Esta oración del Señor nos deja mucho para que nosotros podamos meditar y podamos entender el corazón del Señor. No solamente el Señor está encomendándonos a todos, en primer lugar a sus discípulos, aquellos que Él entrenó y aquellos que discipuló. Dice que nadie se perdió, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, es decir, Satanás, para que se cumpliera la Escritura. Pero lo que más toca nuestro corazón es pensar lo que ha sido realmente la oración del Señor en relación a su iglesia. El Señor ya pensó, ya oró de antemano por ti y por mí. Dios permitió que en la palabra de Cristo mismo, en la obra de salvación, estuviéramos aquellos que íbamos a creer. Ahora, la elección de parte de Dios desde el principio de cada uno de sus hijos es un tema que podríamos tratar otro día, evidentemente, o probablemente muchos días, porque no es algo muy sencillo, pero que sí, hermanos, debemos hacer hoy día, es alabar a Dios, agradecerle porque Él nos ha escogido. ¿Por qué? Esa es una pregunta para la eternidad, como dicen. Porque evidentemente yo miro mi vida y me doy cuenta que no hay dignidad en mí alguna, no hay algo en lo cual Dios se pudo haber fijado para salvarme. Sin embargo, el Señor tocó mi corazón muy temprano, a la edad de 11 años, en un campamento, el primero que acudí, el Señor tocó mi corazón. Y eso nunca me lo voy a olvidar. Un hermano vino de Buenos Aires precisamente a enseñar, yo no sé si alguno de ustedes se acordará, tal vez los nuevos no, pero los que estamos un poquitito más mayores, don Guillermo Ferraro era su nombre, no recuerdo si era de la iglesia de Quilmes o por allí, pero él vino a enseñarnos a los niños del campamento y en la última noche, como muchas veces pasa en los campamentos, cuando el llamado es a que realmente demos nuestra vida, nuestro corazón al Señor, el Señor tocó mi corazón y me hizo sentir que realmente Él me estaba pidiendo que fuera suyo. Y pasados los años, el Señor me dio la oportunidad de que no solamente me bautizara, que me bauticé en la iglesia en Caguazú, en Buenos Aires también, en Lanús Este, que muchos de ustedes conocen seguramente. Pero el Señor me ha permitido servirle hasta el día de hoy en lo que Él desea, y espero que entendamos nosotros que Él quiere mucho de nosotros también, que estemos dispuestos a servirle. Estamos viviendo en un mundo muy difícil. La iglesia está pasando por un tiempo muy difícil. ¿Por qué? Porque precisamente cuando está hablando el Señor Jesús aquí de la unidad, y no quiero ir al detalle, pero simplemente mencionarlo, la unidad de la iglesia, dice el Señor, como tú y yo. Es decir, nuestra unidad tiene que estar con el Señor. El Señor oró para que seamos uno con Él, como Él y el Padre fueron, mientras que Él estuvo aquí en la tierra. ¿Y cómo podemos lograr eso? Precisamente a través de su palabra. Dice que Él les dio su palabra a sus discípulos. Y la palabra de Dios es lo que permanece para siempre. Y mientras la tengamos, debemos comprometernos a estudiarla. No solamente a estudiar, sino a ponerla al servicio de lo que Dios quiere de parte nuestra. Porque en la medida que más estudiemos, más entendamos el mensaje de la palabra de Dios, más va a ser el deseo que tengamos en nuestro corazón de servir a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer el propósito que Él pone en nuestra vida. A mí me encanta el versículo del Salmo que dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Siempre. Dios tiene propósito en toda situación. Dios es un Dios de propósito para ti y para mí, para su iglesia. A pesar de los tiempos difíciles que vivimos, en todo aspecto, a pesar de todo lo que socialmente se vive en todo el mundo, ni hablemos del tema político, en todas circunstancias. Lo que más realmente temo hoy día y pedimos al Señor es que Dios ponga precisamente su espíritu a mostrar
a quienes son verdaderos en su palabra. Y debemos tener mucho cuidado, precisamente, en conocer la Escritura, porque hay mucho error y hay muy mala enseñanza. El Internet es un elemento muy práctico, y gracias a Dios ahora por el Zoom. Créame que cuando pensamos a cuántas millones de personas se pueden llegar hoy día a través de la tecnología, es una bendición. Pero al mismo tiempo hay muchos errores que se están cometiendo, hay muy mala enseñanza y debemos estar atentos a ellos también. Pero como dice Pedro, también debemos estar listos para dar defensa de la palabra. Saber precisamente, debemos estudiarla, debemos escudriñarla, casi no me sale la palabra bien. Si hay algo que sí pude aprender, y doy gracias a Dios por el ministerio del pastor John, es que al hecho de tener una enseñanza precisamente así expositiva, él hace que cada cristiano vaya en cada versículo de una manera más profunda. A veces nos quedamos por la superficie, y no dudo que han oído esa expresión. No nos quedemos en la superficie de un versículo, vayamos más adentro. Dios tiene mucho más para decirnos. No solamente en el versículo, en cada palabra. Cada cristiano debemos tener, no hay dudas, una buena Biblia, un buen comentario, un buen diccionario bíblico en nuestra hogar, para poder estudiar la palabra de Dios. Sin ello no vamos a poder entender muchas cosas, pero sobre todas las cosas debemos estar seguros que estamos preparándonos para lo que Dios quiere, y aún al mismo tiempo abriéndonos para que Dios nos llame en lo que Él quiere que sepamos. Y esta unidad va a permitir que realmente el mundo crea. El Señor pidió para eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay mucha división. No hay dudas en esto. Y no es mi tema en esta noche hablar de ello. Pero el hombre es el que divide. Dios solamente es el que une con su reino. Este rey que viene pronto desea que cada uno de nosotros estemos listos para estar en su reino precisamente. Y mientras nos preparamos, mientras practicamos aquí, en el servicio, en todo lo que Él nos da, podamos estar fundados para que cuando Él nos llame estemos listos para ser fieles para su gloria y para su honra. Yo les agradezco porque, como les dije, he podido compartir esto con el Señor, con las palabras del Señor que Él me dio, y deseo de todo corazón que les bendiga. Si me permiten, gracias por no solamente este tiempo de compartir la palabra en lo que podemos hacer, pero sí, voy a seguir orando por ustedes porque, como le decía Jorge, me gozo de escuchar no solamente cómo el Señor está obrando de distintas formas en la iglesia ahí en Rubén Darío, pero sí me gozo escuchar las oraciones. Realmente inspiran mi espíritu delante del Señor, escuchar las oraciones que se elevan porque muestran un deseo de servir, de agradar a Dios, de madurez espiritual. Y Dios ha puesto buenos maestros para que tengan en la iglesia, y creo que es bueno que los aprovechen también en esto también. Mencionaba, si me permiten un momento, al principio, que tuvo una inconveniencia física hace unos años atrás, que le iba a explicar. Bueno, estamos hablando de la oración, y el Señor intercedió por nosotros. Hay una palabra muy clave, y el Señor intercedió por nosotros aquí en Juan 17. Él pidió por los que iban de creer también, es decir, por ti y por mí. La intercesión es hermosa, hermanos. Tenemos esa oportunidad de hacerlo, como lo hacemos cada semana, como lo hacen ustedes a través también de esta reunión, porque pedimos a Dios para que Él obre en favor de otro. No pedimos por nosotros, pedimos por otros. Eso es lo importante. Por cuanto más nos enfocamos en otro, más podemos sentir el gozo de la presencia del Señor en nuestra vida, aún en nuestras propias situaciones. Allá por el año 2016 tuve la oportunidad de conocer, interesante, hasta me acuerdo, el 10 de septiembre, José, te vas a acordar, fue el día en que se casaba una de nuestras sobrinas. Ahí fuimos de sorpresa a Argentina a poder estar con ella en su casamiento, y precisamente esa noche, saludando a distintos hermanos y otras personas que estaban en el casamiento, paso, había una pareja, y saludo, me presento, y me dice la esposa de este muchacho, me dice: oh, nosotros estuvimos orando por usted. Yo dije: ¿de veras? Sí. Y tanto José como su querida esposa habían estado orando por mí, porque muchos estuvieron orando por mí. En el año 2013 tuve que pasar
2 ataques cerebrales, después hubo un cáncer en un riñón, pero el Señor me sostuvo y me sostiene hasta ahora con algunas deficiencias colaterales, por así decirlo, pero me dio la oportunidad de que pueda seguir adelante con esta vida que Él me dio y con el propósito que Él tiene. Es cierto que mi mente no trabaja tan igual como antes estaba, por eso decía que mi memoria corta es la que se me fue, es la más difícil de poder recuperar, pero algunas cosas, gracias a Dios, doy porque su palabra viene a mi mente, porque como bien dice el proverbio, que cuando uno estudia al niño en su camino no se apartará de él. Y la palabra que he aprendido en la escuela dominical de tantos años, con tantos buenos maestros y tantos otros maestros a través de mi vida espiritual, continúa en mi corazón y doy gracias a Dios por ello. Pero esa fue una intersección y ese fue para mí la confirmación de lo que es la intersección espiritual. Cuando pude decirle a José y a tu esposa, me vas a disculpar, no me acuerdo el nombre de ella ahora, Natalia, si mal no recuerdo, ahora me parece que vino, que habían estado orando por mí. ¿Y cuántos oraron por mí, por nosotros con Viviana aquí, cuando ese tiempo fue tan difícil que pasamos por adelante? Así que, hermanos, no dejemos de interceder unos por otros. Sabemos que Dios tiene aún propósitos que nosotros no entendemos, pero Él sí puede obrar. De aquí, África, Argentina, donde sea que el Señor nos ponga. Oremos unos por otros, porque en primer lugar es lo que el Señor nos mandó. Pablo hizo una orden cuando él dice orar sin cesar. Orar sin cesar. No dijo si tienen tiempo, oren, dijo orar sin cesar. Así que tengamos presente siempre en nuestro corazón el deseo de orar por unos y por los otros también. El Señor les bendiga, continúen en esta obra hasta tanto el Señor venga, que seamos fieles a Él, a su palabra, llevemos por delante precisamente ese evangelio que nos dejó para compartir a un mundo que lo necesita. El tiempo es corto. Dios les bendiga, los quiero mucho y gracias nuevamente. Hasta pronto. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno.
no hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.